Programa número 19 a través de la Biblia. Estamos viendo el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 19 ya, de la versión de Reina Valera 60. Quiero darles bienvenida a su programa. Este es el capítulo 19 ya, y en este capítulo nos muestra la condena a muerte, la crucifixión, el costado traspasado, la muerte del Señor Jesucristo y su sepultura. Y con cada una de estas cosas se fue cumpliendo la profecía dicha por miles de años por los diferentes siervos de parte de Dios. Así que en este capítulo es donde muchos deben decidir si siguen el camino del Señor o dejar todo abandonado. Aquí vemos la reacción de los discípulos, de todos aquellos que estuvieron allí en los últimos momentos. Vemos lo que pasó con Judas el traidor, cómo Pedro lo negó, Tomás el incrédulo, etcétera, etcétera. Así que la muerte de Jesús marca un nuevo periodo en la historia de la humanidad y de los seguidores de Cristo. Hay un antes y un después. Debemos recordar que todavía la Biblia nos cuenta la historia de lo que va a seguir. La historia bíblica aún no se acaba. Todavía nos queda mucho por leer, y en la Sagrada Escritura está el principio y está el fin. Está el alfa y la omega. Así que si usted quiere saber el fin de la historia, lea la palabra de Dios y allí le encontrará. Vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor. Amado Dios, te damos toda gloria, toda honra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, nos ministre en esta hora para poder recibir dirección, para poder recibir esa palabra espiritual, ese alimento sólido, para que podamos compartir, para que podamos entender estas verdades profundas del Evangelio. Gracias te doy por cada uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo que están compartiendo este momento. Amén y amén. Entonces leemos Juan capítulo 19, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no le fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús
y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús también su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cloafas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vemos una historia dramática, real, de lo que tuvo que vivir el Señor Jesucristo. Hubo juicio, hubo vergüenza, hubo malas palabras, hubo golpes, azotes, y por último una condena, y la condena era a muerte, y muerte de cruz. Allí en el lugar llamado el Gólgota, o la calavera, un lugar que en Israel tiene la cara de una calavera. Las rocas allí han mostrado eso, y de allí es que viene el nombre. El versículo 31 dice cómo el costado de Jesús fue traspasado. Dice lo siguiente, seguimos leyendo, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Vemos entonces la muerte del Señor Jesucristo. Versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús,
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como vemos, la historia es bastante fuerte, dramática, todo lo que el Señor tuvo que vivir a causa del amor por ti y por mí. Jesús se desprendió, dice, a sí mismo y tomó la condición de hombre, y como hombre vino a pagar el precio de la cruz que involucraba el perdón de pecado, la libertad, implicaba muchas cosas, implicaba inclusive lo que es la vida y vida eterna. Pero sin lugar a equivocarse, la muerte es la situación que cambia todas las cosas. Para algunos es una transición a una forma de vida espiritual. Para otros es el fin de todas las cosas. Para algunos es un nuevo comienzo. Así como vemos, la semilla tiene que ser enterrada, tiene que morir para que dé fruto. Y cuando da más fruto, también da más semillas. Y cuando esas semillas nuevamente se vuelven a sembrar, vemos una mayor cantidad de fruto. Entonces, se ve también la muerte como un sembrar para vida, una vida diferente, una vida eterna. Así que la muerte de Jesús para los discípulos también significaría diferentes cosas. Algunos volverían a sus viejas actividades, otros no entenderían lo que había sucedido, otros lo rechazarían y otros lo abandonarían. La muerte de Jesús cambió toda la historia. Esta era necesaria porque de esta manera se cumpliría el plan perfecto de Dios, que era salvar al hombre de pecado. La frase "cuando hubieron crucificado a Jesús" tiene tanto significado. ¿Qué cosas sucedieron después de esto? Bueno, las tinieblas cubrieron la tierra, es lo que dice la palabra de Dios, y allí se realizó el pago por los pecados del mundo. Esto va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Esto tiene que ver con algo que va mucho más allá de lo que conocemos. El Señor Jesucristo pagando con su vida el precio del pecado. Esto obviamente va mucho más allá de toda comprensión humana. Y lo único que nosotros podemos hacer es aceptar por fe para recibir el perdón de los pecados. Que podamos tomarnos de aquello que se nos concede mediante la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario. Los judíos, interpretando incorrectamente las Escrituras, rechazaron a Cristo porque ellos estaban esperando a un rey que aparecería físicamente y que los libertaría del yugo de los romanos. Ellos esperaban a un héroe nacional, a alguien que vendría en un caballo blanco a rescatarlos. Y por eso es que obviamente no creyeron en el mensaje que traía el Señor Jesucristo, porque el Señor traía un mensaje totalmente diferente. Él no venía a establecer un reino terrenal, sino que Él venía a hablar de un reino celestial, el reino que le pertenece a Dios y a cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. No es un reino terrenal, sino que es un reino espiritual en los lugares
celestiales. Y bueno, vemos allí cómo Jesús estaba en la cruz, allí pagando el precio de nuestro pecado. Y digo que era nuestro pecado porque el pecado que nosotros hemos cometido fue lo que mató a Jesús. Al reconocer esto, cuando nosotros reconocemos que fue a causa de nuestros pecados, que no fueron los romanos, que no fueron los judíos, que no fueron otros, sino que fue nuestro propio pecado, cuando nosotros reconocemos esto y nos volvemos a Jesucristo y nos arrepentimos y le podemos pedir al Señor de todo corazón que quite nuestra maldad, que perdone aquello que hemos hecho en contra de Él. Entonces podemos también ir un paso más allá y reconocerlo a Él como el único y verdadero Dios, el único que ha pagado por nosotros un precio y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Porque yo quiero decirte que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Realmente teníamos otro dueño. Pero Jesucristo vino a pagar para libertarnos a ti y a mí de todo ese pecado, de toda esa vida de esclavitud. Lo que debemos hacer, pongamos la mirada en Cristo. Él es el consumador de la fe, porque es el único que nos puede salvar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual poder ser salvo, porque a través de la muerte de Jesucristo tú tienes entrada a vida y vida eterna. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra forma de vivir eternamente sino es a través de Jesucristo. Así que toda aquella religión que te pueden haber enseñado, donde tienes que ir a tantos santos, hacer tantos rituales, eso no es verdad. La única verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquel que cree en Él y lo que hizo allí en la cruz pagando los pecados nuestros, te lleva a vida y vida eterna. Cuando el Señor dijo las siguientes palabras allí en la cruz: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Jesús terminó su muerte allí en la cruz, dándonos la oportunidad de alcanzar salvación. El Señor dijo lo siguiente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrás entrar si no entras por esa puerta angosta que se llama Jesucristo. Hermano, amado y amigo, es el tiempo de entender esta verdad, de que no hay otro nombre para ti, no hay otra forma de salvación. Alguien ya pagó el precio de tu salvación. No puedes buscar otro que pague un precio. Jesucristo pagó ese precio. Así que mucho tiempo antes de que Jesús muriera en la cruz, Él nos dijo que tomáramos nuestra cruz diariamente, nos negáramos a nosotros mismos y que lo tomáramos a Él como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Así que Él se sometió por causa de su amor por nosotros a una muerte horrible, pero también para que nosotros pudiéramos encontrar la verdad y a través de la verdad ser libres de todo engaño, de toda mentira y de todo aquello que ha querido robarnos la libertad que el Señor Jesucristo ganó allí en la cruz del Calvario. Así que experimentemos la salvación en el Señor, porque Él lo hizo posible. Busquemos a Dios y su infinito perdón hasta que Él venga por nosotros nuevamente. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo te quiero darte gracias por el Evangelio de San Juan, Señor, y sobre todo este capítulo 19, en donde se definen tantas cosas. Queremos definirnos por la vida, queremos buscar la vida, la verdad y el camino que es en Jesucristo. Igualmente hágalo usted, amigo, hermano, tómese del Señor Jesucristo su palabra y su verdad.
Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente programa.